Salvador Compán, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias, buenas tardes, man. Es usted un narrador de contrastada trayectoria, con 7 novelas publicadas, un libro de relatos, un ensayo sobre Jaén. ¿Cuál es su concepto de la creación literaria? Bueno, el concepto es muy complejo porque, en definitiva, trataríamos de decir por qué escribo, ¿no? Tanto ensayo como narrativa breve, bueno, pues yo creo que se escribe por no se sabe qué, ¿no? Pero si yo tuviera que resumir o llegar a una idea abstracta de por qué escribo, podría decirlo aquello que dijo León Felipe, luego repitió Lorca, de escribo para que me quieran, ¿no? Es decir, bueno, eso podría asumirlo, pero yo creo que en el fondo todo, cualquier creador, ya sea plástico o dramático, de cualquier tipo de creación, yo creo que se escribe por una especie de inconformismo, por una especie de negación a la realidad que nos rodea. O sea, en cierto modo es un intento de corregir la realidad, ¿no? O, si lo decimos más positivamente, de mejorar la realidad. En alguna ocasión se ha referido a que le interesan escritores con honestidad estética. ¿Por qué? Bueno, porque realmente hay una literatura que es subliteratura y pasa como literatura, ¿no? Estamos rodeados de pseudonovelas, estamos rodeados de literatura de kiosco que se vende masivamente y bueno, hay que leer de todo, evidentemente, ¿no? La elección de cualquier lector. Pero la literatura es otra cosa, la literatura tiene un punto de exigencia y solo puede venir ese punto de exigencia de la honestidad, de la ética lingüística, voy a decirlo así. La diferencia está siempre en el modo, en el cómo se dicen las cosas, y en ese camino de decir las cosas es cuando se profundiza en la realidad. Porque si no está todo dicho, o sea, cualquier historia, cualquiera, ¿no? Se ha dicho de mil maneras, ¿no? Y escribir una novela no es contar una novela en un bar, ¿no? Lógicamente, ¿qué es lo que media entre un relato oral o un relato que se aproxima a la oralidad y un relato literario? Bueno, pues la eficiencia lingüística, y esa eficiencia lingüística no es belleza, que sí, es emoción, que sí, pero sobre todo es conocimiento, es profundizar la realidad. Porque una manera de mirar que dijo usted hace tiempo era acercarse al arte o a la cultura, ¿no? Es una manera de aprender a mirar también, que es aprender a escribir o aprender... Sí, hay que aprender siempre, continuamente en la vida, ¿no? Hay que tener un principio de inconformismo siempre, yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos, ¿no? A mí me gusta decirlo con respecto a mi obra, quizá hay un tema que inconscientemente ha ido vertebrando todo lo que he escrito, que es el deseo. El deseo, no solo deseo erótico o sexual, sino deseo de conseguir algo, es decir, de no conformarse en la realidad de la cual se parte, ¿no? Ese no conformismo es lo que nos mantiene vivos, porque eso enseguida te pone en una tensión de búsqueda, y la búsqueda en sí mismo es cambio, ¿no? Y el cambio en sí mismo es el camino ya de conseguir. Aunque pasen 25 años, como le pasa al protagonista de su última novela, ¿no? Que espera ese cambio. Aunque pasen 25 años, ¿no? El protagonista de mi última novela, en realidad él no quiere cambiar hasta que lo cambia. ¿Qué lo cambia? Lo cambia sobre todo el humanismo de la pintura, ¿no? La capacidad de humanización que tiene la pintura, la capacidad de humanización que tiene el amor, ¿no? Eso es lo que a un zombie, que es Vidal Lamarca, el protagonista del hoy es malo, pero el mañana es mío, es lo que lo pone de nuevo en pie, lo hace caminar y le pone en esa pulsión de ser otro, ¿no? De ser diferente, que es a la que me refería con el deseo. El deseo en general es eso, querer ser otro y siempre otros mejores de los que somos, ¿no? Ese coqueteo con la pintura también es una constante en su obra, ¿no? Sí, y es una constante en mi vida. Sí. En realidad ahí hay una gran base autobiográfica. Yo siempre he dibujado, siempre he pintado, y cuando digo esto lo digo sin ninguna pretensión, ¿no? Ninguna pretensión de perfección, sino simplemente como una tendencia, como un hábito, como algo que me origina placer. Nadie que no haya pintado alguna vez o dibujado de una manera libre puede saber la capacidad de liberación que tiene ese
hecho tonto de coger un bolígrafo y ponerte a dibujar algo, ¿no? O coger unos pinceles, ¿no? Ahí se forma como una cápsula en el tiempo que te abstrae. Yo no la he sentido ni escribiendo, es como una burbuja, ¿no? Y la he mantenido siempre de una manera, claro, de aficionado y tal, la sigo. Yo sigo dibujando a bolígrafo, hago cuadernos de viaje a bolígrafo y lo sigo haciendo y creo que lo haré siempre porque me satisface. Sin ninguna pretensión de publicarlo, de exponerlo. No, de hecho, en la última novela que está vertebrada en gran parte sobre una novela gráfica que dibuja el protagonista, a la hora de contratarla con la editorial, con la editorial Espasa, me propusieron, puesto que sabía que yo dibujaba y tal, me propusieron que los dibujos, hay 6 dibujos en la novela, son 6 viñetas de la novela gráfica, que lo hiciese yo, ¿no? Pero yo soy incapaz de dibujar si no veo el modelo, si no puedo, tengo esa limitación. Ya digo que yo no soy ni pintor ni dibujante, lo que soy es un apasionado del dibujo, de la pintura, no solo a la hora de intentar hacerlo, sino como consumidor de arte. No quiero decir que compre cuadros, ¿no? Sino como gran visitante de museos. Se puede consumir arte de muchas maneras. Se puede consumir de una manera gratuita y muy compensatoria, ¿no? En sus comienzos escribió relatos y los unificó, no todos, ¿no? Pero una parte ganó concursos también de relatos y en el 2007 lo publicó en su Cuídate de los poemas de amor, ¿no? Lo publicado en Almuzara. ¿Sigue cultivándolo? ¿Sigue escribiendo esas distancias cortas? Sí, pero muy de tarde en tarde. De hecho, los relatos es lo que a mí me han hecho novelista son los relatos, ¿no? Suele ser un primer paso, ¿no? En muchos casos. Bueno, el primer paso, que también está en mi autobiografía, es la poesía. Yo creo que cualquier chaval que tiene inquietudes literarias, ¿no? Y es adolescente, lo que intenta es la poesía, porque la poesía es un golpe, ¿no? La puede abarcar, o crees que la ha abarcado en media hora, ¿no? En un momento de lo que crees que es inspiración, ¿no? Pero después hay que trabajar esa inspiración. Claro, ¿no? Casi siempre son poesías fallidas, ¿no? Pero se vive subjetivamente como algo que tú lo consigues fácilmente. Tú te escribes un poema y te parece un poemazo cuando tienes 15 años, te lo escribes en 15 minutos, en 10 minutos, ¿no? Y entonces es tentador porque tiene esa compensación de ver el resultado enseguida y además, bueno, la poesía, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pero claro, cuando tú eres adolescente, tú lo único que quieres es expresarte, ¿no? Y expresar casi siempre un sentimiento que te has desbordado, que se te sale del pecho, ¿no? Que siempre es un sentimiento negativo, nostálgico, de tristeza, ¿no? Mientras soy feliz, vivo. Mientras estoy triste, escribo. Casi siempre desamor, ¿no? En esa época, de ausencia, de desamor. Y entonces, por eso es tan fácil volcar ese sentimiento en una cápsula pequeña que es el poema, ¿no? En el 99, fue cuando nos conocimos, que lo entrevisté para Diario de Sevilla, me dijo que era poeta en horas perdidas, palabras entrecomilladas. ¿Por qué no has publicado ningún poemario? Aunque también es cierto que en tus novelas se ve una prosa muy trabajada, muy cuidada, con una lección exacta de la palabra, ¿no? Sí. He publicado y sigo publicando poemas en, digamos, un grupo de amigos, pintores y poetas, que editamos unos libros casi artesanos, que no se venden, ¿no? Y que lo venimos haciendo desde los años 90, nos reunimos en una taberna cada semana, en una tertulia y tal. Y se llama Cuadernos de Roldán, ese grupo, y de tarde en tarde, ¿no? Porque no siempre, ahí me obligo a escribir algún poema, y son los poemas que escribo todavía, ¿no? La poesía, bueno, es siempre una disciplina, el género máximo que exige, ahí está toda la potencialidad de la lengua concentrada en el poema. Estamos hablando del culmen de la capacidad y el poder que tiene la lengua, la poesía. Pero yo le tengo por eso mucho respeto, porque sé lo que es la poesía, ¿no? Entonces mis poemas son poemas que me pueden satisfacer, algunos de ellos, pero bueno, que yo los sé imperfectos. Sin embargo, incluso una novela, con todas las páginas que tiene, yo sé que, aunque sea desde un punto de vista subjetivo, yo he podido dominarla
Y el poema, paradójicamente, no, porque siempre lo encuentro que el ritmo se le tuerce o que no me cabe la palabra exactamente que yo quiero poner y que necesito en ese poema, y es una lucha, pero de todas maneras sigo peleándome con los poemas porque me parece saludable y sigo practicándolo de vez en cuando. Hemos hablado de novela, de relato, de poesía y del ensayo, porque hasta ahora ha escrito sobre Jaén, sobre su ciudad, sobre su provincia, aunque de un tono personal. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues fue muy satisfactoria, ¿no? Porque hice un ensayo pues muy personal, o sea, con las manos muy sueltas, y entonces, bueno, lo hice sobre toda la provincia de Jaén, y eso me dio, bueno, la gran riqueza cultural, histórica que tiene Jaén, la pude manejar un poco a mi antojo, porque lo hice un poco con un molde narrativo, ¿no? Y con lo cual salió un ensayo nada erudito, muy suelto, y ahí me cupo pues todo ese río que va desde Jorge Manrique a San Juan de la Cruz, a Antonio Machado, ¿no? Si hablamos de literatura, o todo el arte del Renacimiento, ¿no? que ocupa desde, bueno, todo el siglo XVI, que es esplendoroso en Jaén. Quiero decir que pude escribir de la gran variedad que ofrecía Jaén, casi como una merienda de ricos, ¿no? Una merienda de lujo, ¿no? Donde yo podía elegir. Me sentí muy a gusto, muy suelto, y creo que me salió un ensayo, pues por lo menos ameno, ¿no? Lejano a la dureza de las citas y de lo empalagoso de la concentración de información, etcétera. La literatura debe buscar la zona oscura de la realidad, son sus palabras. ¿Sigue creyendo en esta máxima? Sí, totalmente, totalmente. Un poco lo hablábamos antes, ¿no? De qué es literatura, qué es no literatura, ¿no? Qué se lee, que más bien nos leen las editoriales, ¿no? Hay libros que están hechos ya exprofesos a la medida del lector, ¿no? Pues te has leído antes las editoriales y te ofrece un espejo en donde tú te veas guapo y te sientas satisfecho simplemente, ¿no? Eso es lo que abunda, eso es lo que porcentualmente llenan las librerías. Porque dicen que es lo que vende, ¿no? Porque por lo que vende, se podría vender otra cosa también, ¿eh? Es lo mismo que la televisión, los programas basura, ¿no? Siempre dicen, no, es que fíjate el índice de audiencia que tiene, ¿no? Pero esos índices de audiencia se podrían intentar corregir con otras ofertas, y podrían corregirse perfectamente. Quiero decir que el público es consumidor, los ciudadanos somos consumidores, y puedes consumir basura, o puedes consumir hamburguesa, o puedes consumir jamón de pata negra, ¿no? Y eso es factible. Lo que no puede haber es una oferta ya encastillada en una literatura, y volvemos a la literatura anodina, en la cual un libro se parece mucho al otro, ¿no? Y lo único que importa es la acción, ¿no? Son libros, digamos, que solo buscan pasatiempo, el entretenimiento, el espectáculo, ¿no? Muy parecido en paralelo a lo que ofrece los medios audiovisuales, ¿no? La literatura es buscar la zona oscura de la realidad, es meter una cerilla. Decía Borges que es la cara oculta de la luna lo que tiene que buscar la literatura. Juan Ramón Jiménez decía, no se trata de ir más lejos, sino de ir más hondo. En mi última novela, donde hay alguna reflexión sobre estética, en este caso el protagonista es un pintor, ¿no? y reflexiona sobre la pintura y define su estética con unas palabras que más o menos te voy a citar y que yo asumo para la literatura y para el arte en general, y dice lo siguiente, dice más o menos que crear es como arar, hay que escarbar la tierra, hay que levantar la tierra hasta que nos enseñe las raíces. En eso creo y sigo creyendo, y si no veo que merezca la pena echar mi tiempo, por lo menos, o el tiempo de cualquiera, en leer un libro, a no ser que busque puro entretenimiento. Pero tú es que puedes tener entretenimiento, puedes tener placer intelectual, inmenso placer intelectual, y puedes tener además algo que te ponga en entredicho quién eres tú, quiénes son los demás, y que te haga cambiar, que te haga otro la lectura de ese libro al final. Por lo menos una mínima metamorfosis, ¿no? Sí, sí. Ha impartido clases como profesor de literatura en institutos, ha impartido también talleres literarios. ¿Qué opina de los talleres literarios? ¿Se puede enseñar a escribir?
Yo podría ser rotundo, pero no quiero ser rotundo, por lo menos esta tarde. Yo, si fuera rotundo, diría que absolutamente no. Que para escribir, quiero decir, para escribir por encima de la media, para escribir creativamente, ahí se necesita algo que debe ser innato, que es lo que llamamos talento, y que uno puede mejorar mucho con el aprendizaje y puede llegar a escribir bien, pero muy bien, y hasta muy bien, pero no excepcionalmente bien. Muy bien si te lo puede dar un taller bien enfocado y con constancia de tiempo. Escribir muy bien, porque técnicamente, porque en definitiva, la base de la escritura es la posesión de la lengua. Y tú puedes poseer la lengua, pero una vez que posees la lengua, si no hay el talento asociativo, que es lo que necesita, la mente asociativa es lo fundamental tanto para la creación, que es la base de la metáfora o del símil, ¿no? Sí. Y luego el criterio de no solo la asociación, sino la capacidad crítica y de síntesis, es decir, saber lo que alguien a la hora que escribe tiene que echar fuera, tiene que romper como basura literaria o como algo malogrado, o lo que debe respetar, qué camino. Eso es un criterio muy difícil, que no lo enseña un taller, lo enseña una experiencia muy larga, lingüística, pero de cultura general. A eso hay que añadirle también ese talento innato, que es lo que te da sobre todo la mente, una captación especial de la realidad y una mente asociativa. Eso no lo puede enseñar, lo puede entrenar, y puede acercar a eso un taller literario a través del tiempo, pero no dártelo, ¿no? Ya. ¿Cómo fue su experiencia de quedar finalista del Premio Planeta en el año 2000? ¿Es tan agotador como cuentan? Sí, pero gozosamente agotador, sí, ¿no? Bueno, fue una experiencia magnífica, fue una experiencia que, bueno, pues me puso de pronto en la librería de todo el país, de toda Hispanoamérica, ¿no? El Premio Planeta realmente es un regalo para un escritor, porque te hace visible, y ya con eso, bueno, está casi todo dicho. Si además hay una gira con una persona tan divertida como Maruja Torres, que fue la que ganó ese año, y hicimos la gira juntos, bueno, pues entonces se convierte ese ir de una ciudad a otra, casi un día duerme en una ciudad, el día siguiente en otra y tal, eso en vez de un ajetreo se convierte en un gozoso ajetreo, ¿no? Entonces en ese aspecto pues muy bien también, pero sobre todo en el aspecto literario, bueno, espléndido, ¿no? Es incontestable, que es un premio que te subraya como autor, ¿no? Que funciona como un altavoz para ti como autor y para tu obra, ¿no? Porque sus dos primeras novelas son con editoriales ínfimas, muy poco conocidas, que tuvieron poca repercusión. Y eso ya ha publicado en este tipo de editoriales, ha publicado en Planeta, ha publicado en editoriales medianas. ¿Cómo ve cada una? ¿Qué lado positivo encuentra en cada...? Yo lo de las editoriales para mí es un misterio. Bueno, claro, las grandes editoriales no tienen poco misterio, ¿no? Ahí no, son empresas, y como tales empresas funcionan como una maquinaria perfecta que diversifican sus productos y atienden un poco hasta se diversifican en medios audiovisuales, como saben, ¿no? Pero lo que es un misterio para mí es la grande, honrosa, dignísima, pequeña editoriales, que siempre de capitales de provincias, ¿no? Que están proliferando. Ese es el misterio para mí. ¿Cómo pueden, qué capacidad de heroísmo tiene esa gente que publica 15, 10 títulos al año, que no tiene medios económicos apenas, que no tiene subvenciones? Yo eso no lo entiendo, pero veo que hacen una labor magnífica, ¿no? Yo últimamente presenté hace poco una obra estupenda, por cierto, publicada por una editorial absolutamente desconocida, de este tipo voluntarioso y heroico del que te estoy hablando, ¿no? Y bueno, es un placer, ¿no? que eso exista, pero no sé realmente cómo eso encaja como empresa, cómo salen las cuentas en esa empresa que es la editorial, cómo funciona. Pero al final. efectivamente están proliferando, por lo tanto... Están proliferando. Yo me alegro de eso, indudablemente me alegro, y me parece que es una oportunidad para mucha gente publicar ahí. Por mi parte, pues publicar en
en las editoriales, porque publicaba efectivamente, al principio yo sí empecé publicando por premios literarios. Sí, sí, sus 4 primeros libros, sí, novelas fueron por eso 4 premios. No tuve nunca problemas para publicar, pero porque el premio llevaba consigo la publicación de la obra. Y entonces, claro, si la editorial era pequeña y tal, bueno, pues la obra seguramente no pasó de los escaparates por ejemplo, la primera la publicó sí, la caja que fue el premio, la General, ¿no? La General de Granada. Yo no creo que pasara de los escaparates de la ciudad de Granada. El Guadalquivir no llega hasta el mar, que sí, es como se llamaba esa novela. Pero bueno, en eso estamos. Yo tenía esa oportunidad, ganaba esos premios, luego ya dejé de presentarme, desde el Planeta dejé de presentarme a premios porque hay otra gente que tiene que además conseguiste la visibilidad que quizás claro, una vez que consigues la visibilidad tampoco lo necesita otra gente ese espacio, ¿no? Por lo menos lo entiendo yo así. Sí, sí. ¿Y qué opinas de la autopublicación? Ya que hemos estado hablando. Pues la autopublicación, bueno, pues mucha gente cuando se autopublica, lógicamente entiendo que no tiene otra opción para ver impresa su obra. Lo que habría que hacer una reflexión de tipo general, ¿no? Que si mucha gente, en general, es tan necesario ver la obra publicada. Lo voy a decir de otra manera, hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que tiene esa pulsión, ese deseo de verse impreso, ¿no? De ver su obra impresa, y luego es un dolor, a lo mejor al cabo de 10 o al cabo de 2 años, quizás, sí. Aquello que lo ven publicado quisieran verlo roto, ¿no? Porque no lo asumen, porque era muy imperfecto y tal. La reflexión de tipo general que quería hacer es esa, que no hay que tener nunca prisa, nunca, por publicar una obra. Yo no lo tengo, hasta que no estoy seguro de... Bueno, de hecho su última novela es más reciente, es de la primavera de 2017, pero la anterior me parece que tardó 5 años. Sí, del 12, la anterior. Del 12, y la anterior fue del 2003. Sí, pero estaba en el 2007, estaba... Sí, publicado libros de cuentos, pero o sea que te y el ensayo se toma también, su tiempo... Sí, pero siempre me tomo mi tiempo. No creo que hay que tener prisa por publicar. Yo creo que... ¿Y las editoriales grandes sobre todo le han presionado bueno, por saca libro pronto? Hubo un momento que sí, pero vamos, no fue presión, simplemente... Sugerencia. Sugerencia. Yo dije, yo expuse mis razones, elegí mi ritmo y me respetaron, no hubo más. Y creo que está bien. Hay gente además que escribe con más facilidad, que tal, y a mí me gusta ser moroso escribiendo. Si disfruto escribiendo es porque no tengo el apremio ni de escribir una página al día, ¿no? Hay muchos días que no toco el ordenador, no me importa porque estoy viviendo paralelamente. Sí. Pero bueno, hay gente que efectivamente viven de la literatura y sí se sientan de 8 a 3 atrás a escribir, ¿no? Mucho, claro, ¿no? Y puede estar muy bien, ¿no? Y gente que no lo necesita. A mí me sorprende pues, la disciplina que tiene un Vargas Llosa, ¿no? O que tiene un Antonio Muñoz Molina, ¿no? Me sorprende, pero es una elección personal, sí, ¿no? Quizás es la única manera de sacar un libro cada 2 años o cada año y medio, ¿no? Sí, pero ¿por qué tiene que sacar? No, en absoluto quiero meterme en esto, ¿no? Sí. Hay necesidad de sacar, las editoriales siempre te dicen eso, hay que sacar cada año o como mucho 2 años. Sí, ¿no? Que los lectores no se olviden de ti. Eso, siempre, esa cantinela siempre. Bueno, esa cantinela yo no la oigo. Tampoco eso me ha hecho a mí un superventa, ni me hará nunca, también lo sé, ¿verdad? Sí. Pero quiero decir es una opción ellos tienen su razón comercial. Si no sacas un libro cada año o cada 2 años, tu nombre se olvida. Y seguramente ese mantra tiene su razón de ser y es real, ¿no? Ahora, tú lo puedes aceptar personalmente o no. ¿Qué es la literatura? ¿Es un nombre que tienes que mantener en el mercado? ¿Es una marca comercial o es una opción, un placer de hacer una obra que a ti te satisfaga y que en algún sentido tú crees que te mejora a ti mismo, por lo menos? Bueno, yo creo en esto último que acabo de decir, lo demás no me interesa. ¿Cómo ve la concentración editorial que se está produciendo? Bueno, pues pura ley del mercado, es así, los oligopolios siempre es la tendencia del neocapitalismo y seguirá así, ¿no? Es inevitable, digamos que es pura física económica,
no se puede decir nada, sino a sentir y observar aquello con más o menos estupefacción, pero observarlo nada más, ¿no? ¿Cómo es su biblioteca? ¿Qué podemos encontrar a alguien que eche un vistazo en su Mi libro? biblioteca, bueno, hay sobre todo novelas y hay bastante poesía. Y luego hay una parte de ensayo, que ese se la ha ido renovando. Cuando digo renovando es sacando libros, porque mi biblioteca, si tendría que haber empezado, no me cabe el libro en mi biblioteca, con lo cual habría que aplicar, bueno, pues una ley. Un amigo mío dice el principio de Arquímedes, ¿no? Cuando si entra, se sumerge en un líquido, un peso, una masa, pues tiene que salir la misma cantidad, ¿no? se desaloja otro Sí. en la misma cantidad. Si entra un libro o 3 libros, tienen que salir otros 3, ¿no? Yo no aplico eso exactamente, pero sí sé que no me caben y que me resisto mucho a comprar nuevos libros precisamente porque no me caben, y ya me he desprendido de muchos secundarios y ya me quedan muy pocos secundarios de los cuales desprenderme. Pero vamos, la biblioteca en general, ensayo literario, por mi trabajo de profesor, hay una gran sección de eso, he cultivado durante mucho tiempo, y luego novela y poesía esencialmente. Y hay una sección todavía de sociología, política, en la que menos la nutro actualmente, pero que está ahí. ¿Tiene libro electrónico? No. ¿Ni lo ha probado alguna vez? Bueno, lo he probado en amigos y tal, Sí. pero no me gusta. De hecho, cuando tengo que leer un texto largo en ordenador, me resisto, me cuesta mucho, porque se me cansa la vibración, me cansa o sea, no solo la soltura física, ¿no? Lo ergonómico que tiene un libro, la postura, lo que te permite a ti de que tú cambies de postura, que te tumbes, que te levantes, que te vayas, que te subas. El libro electrónico casi, pero tampoco, porque tú puedes tocar, y a mí me gusta además, yo destrozo los libros, los subrayo, los trabajo mucho, los doblo siempre, y entonces una persona que tiene esa relación tan física, ¿no? Con los libros como saber la tengo. Las páginas que quedan. Sí, tocar, ¿no? Tocar, rozar la mano, es que el papel para mí es insustituible. Y lo otro lo veo, bueno, como una lectura, claro, el contenido exactamente igual, efectivamente, pero lo veo mucho más aséptico, más frío, y sobre todo hay un impedimento, que es que me molesta la vista, se me cansa la vista tanto tiempo en la pantalla. Y por último, Salvador, ¿a qué le tienes miedo? En la vida, pues quizá esa pregunta lleva implícita la respuesta, que en mi caso es la contraria, ¿no? Que a la muerte, ¿no? Yo, la muerte no, ningún miedo, ¿no? La muerte es condición de vida, absolutamente no. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Pues le tengo miedo a lo estúpido, a la idiotez humana, a eso sí, esas situaciones que no puedes controlar, ¿no? por estulticia, ¿no? Que ya realmente la lógica no cabe y tal. A eso, más que miedo, digamos, rechazo o repugnancia, pero en el fondo miedo de que eso acabe de imponerse, ¿no? Me refiero a situaciones políticas, por ejemplo. Pero pues así, últimamente tendrás mucho miedo. Tampoco quería que sea yo tan preciso, ¿no? Pero me ha entendido. Bueno, eso sí que me produce cierto miedo, ¿no? Ya. Salvador, muchas gracias por regalarnos tu presente. Muchas gracias, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias.